De presentar a dos colegas. Tenemos la alegría de presentar a dos colegas, compañeras, que además nos acompañan hace tiempo en este curso, así que nos da mucha alegría tenerlas con nosotros. Y eh, vamos a presentar entonces para trabajar sobre las cuestiones de la educación inclusiva en el nivel primario a estas colegas. Y quiero hacer una salvedad antes de presentarlas también. Ay, no, eh, que es la siguiente, que charlábamos mucho con Noemí y con Betina. Van a observar y ya se habrán dado cuenta, pero no importa, lo digo porque lo quiero explicitar, que vamos invitando gente de distintas vertientes y marcos teóricos para ir ampliando la mirada e ir escuchando distintas voces. Obviamente implica el esfuerzo de cada uno de ustedes, los participantes del curso, en ir haciendo esa síntesis, esas relaciones y de ir entendiendo desde qué marco y desde qué lugares se va hablando sobre la educación inclusiva, que es compleja, que es diversa. Y es lo que hablábamos con las colegas, que me pareció importante decirlo, porque si no uno dice, bueno, pero hablan de acá, hablan de allá, y cuál es la posición, ¿sí? Betina y Noemí nos van a traer una mirada que tiene un enfoque teórico diferente o por ahí uno del que estamos más imbuidas algunas de nosotras, otras no tanto, pero sí nos parece interesante poder mirar desde la complejidad las distintas posturas y miradas respecto a la educación inclusiva. Y les voy a pasar a presentar entonces sí a las colegas. Noemí Eisenberg es magíster en didáctica de la UBA, es doctoranda en educación de filosofía y letras de la UBA, es licenciada en psicopedagogía de la Universidad KS, docente adjunta e investigadora en psicología educacional de la Facultad de Psicología, Cátedra 1 de la UBA, es docente en las maestrías Educación para la Primera Infancia de la Universidad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, maestría en psicología educacional de la Facultad de Psicología de la UBA, y maestría en dificultades de aprendizaje de la Universidad del Salvador, de la Ciudad de Buenos Aires. Es además asesora en equipos de orientación psicopedagógica en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, de nivel inicial y primario. Es autora del libro Jugar, Aprender y Enseñar, Relaciones que potencian los aprendizajes escolares, de la edición de la editorial de Manantial, y es coautora del libro Escuela y Prácticas Inclusivas, también de la editorial Manantial, y otras publicaciones afines. Y también nos acompaña Bettina Vendersky, que es magíster en psicología educacional, es licenciada en psicopedagogía, profesora titular regular de la Cátedra de Psicopedagogía Institucional en Ciencias de la Educación de Filosofía y Letras de la UBA, es profesora adjunta en la Cátedra 1 de Psicología Educacional, Facultad de Psicología de la UBA, profesora de la especialización en Psicopedagogía Escolar, Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, docente en la Maestría de Educación para la Primera Infancia y en la carrera de especialización en Educación Infantil, Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, docente invitada en la Maestría de Psicología Educacional de la misma facultad que nombré, fue docente en el Instituto de Formación Docente número 7 de Cava, investigadora formada en proyectos UBASIP y proyectos de desarrollo estratégico, capacitadora en diferentes programas nacionales y en diferentes hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, fue supervisora de concurrentes y residentes de hospitales de Cava, profesional de equipos de orientación escolar en diversas instituciones de la ciudad, práctica clínica psicopedagógica, supervisión clínica institucional y autora de La psicología genética de Piaget, de Lomseller, Escuela y prácticas inclusivas, de Editorial Manantial, y de numerosos artículos en revistas científicas y de difusión, así como de capítulos en diferentes libros sobre temáticas de aprendizaje situado, inclusión educativa, intervención psicoeducativa y evaluación. Así que bueno, como verán, gente sumamente formada que nos va a brindar y a regalar este tiempo para compartir. Les cedemos la palabra y muchas gracias por aceptar esta invitación, Betina y Loni. Bueno, buenos días a todas. Gracias a ustedes por habernos invitado, como dijiste al comienzo. Venimos siguiendo estos espacios hace un tiempo y aprendiendo y nutriéndonos de todo lo que aquí sucede. Así que esperamos poder aportar, bueno, un granito más, tal vez a la confusión, pero poder aportar algo a poder pensar. Voy a compartir pantalla, vamos a ver si sale bien, la probamos, pero bueno, vamos a mirar esto.
Sí. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, lo primero que vamos a intentar mostrar tiene que ver con algo de lo que dijo Andrea en la presentación, que es, esperen que yo estoy intentando ubicar algo acá. Un minuto. eh. No estoy compartiendo más, ¿verdad? No, Betty. Esperen, acá un lío, perdón. Acá, un minuto. Bueno, puede fallar. Ahí va, ahí está perfecto. Ahí, ahí sí. Bueno, lo primero que vamos a tratar de plantear es una postura teórica, ¿sí? Una forma de mirar y de entender las prácticas. Y en ese sentido vamos a empezar a desarmar un poco el título de la clase de hoy. La clase se llama Recursos para la inclusión educativa en el nivel primario. Voy a empezar por acá, ¿sí? Por ubicar algo del orden del nivel primario. Ahora les voy a contar por qué. Que si hablamos de nivel primario, quiere decir que estamos hablando de escuela. Y si estamos hablando de escuela, estamos hablando de un contexto específico y particular que no es otro. Y si estamos en el marco, ¿no? De poder pensar las prácticas psicopedagógicas en una escuela, ¿no? O hacia la inclusión educativa, lo primero que queremos ubicar es que cuando hablamos de psicopedagogía escolar o de psicopedagogía en la escuela, no estamos pensando la psicopedagogía aplicada a la escuela. Es decir, no estamos pensando una psicopedagogía clínica, si así queremos llamarla, o una práctica psicopedagógica propia del hospital, propia del consultorio, para reproducir en el marco de la escuela, sino que estamos entendiendo una interrelación particular y específica que tiene un objeto de estudio específico, ¿sí? O un sujeto específico de intervención, y acá vamos a pensar, por lo pronto, que tenemos alumnos, no tenemos pacientes, ¿sí? Y esto ya marca una diferencia significativa para poder pensar esas prácticas. ¿Qué nos ayuda a pensar esta forma y este entramado? Si ustedes tienen ahí una trama que nos permite ver cada uno de los hilos, pero sobre todo vemos un tejido específico y particular, y esto responde a una forma de entender y de pensar, a ver, las intervenciones, las miradas no son ingenuas, siempre responden a una perspectiva teórica, la tengamos explicitada o no. Bueno, nosotros vamos a tratar de explicitarla lo más posible y ubicar ahí que hay marcos epistémicos. Castorina dice que el marco epistémico es algo así como el sentido común académico, ¿no? Son aquellas ideas, formas desde las que miramos, a veces sin tener del todo claro que estamos mirando desde ahí. Nosotros queremos ubicar específicamente este marco epistémico relacional, este MER que tenemos escrito acá, que se diferencia de lo que Castorina llama un marco epistémico escisionista. Es decir, el marco epistémico escisionista toma en cuenta una de las variables que están en juego y no toma en cuenta este entramado, ¿no? Este complejo entramado de relaciones, dice él. ¿Qué quiere decir esto? No vamos a pensar nosotros, nuestro objeto de estudio y de intervención no va a ser el sujeto solo, el sujeto aislado, sino que va a ser un sujeto en situación. Y este sujeto en situación es un sujeto en situación escolar. eh, Vaquero dice, ¿no? Habla de la falacia de la abstracción de la situación. Es una falacia suponer que podemos abstraer la situación y que en este caso podríamos trabajar solamente con este niño, con esta niña, este niñe, de forma aislada, no teniendo en cuenta que está en un contexto específico que es la escuela. Y además, cuando hablamos de escuela, tendríamos que pensar las particularidades específicas de ese dispositivo en términos generales, pero también de esa escuela específica y particular en ese momento específico y particular.
Entonces, lo que vamos a plantear son intervenciones situadas. Quiere decir que estas intervenciones están situadas en un marco específico, aun cuando entren en conversación con profesionales externos de la escuela, que no me iba a tomar en la segunda parte esto, ¿sí? A poder pensar cómo dialogar, cómo pensar, cómo armar, cómo entramar con esos otros profesionales. Pero en principio, ubicar muy fuertemente que la intervención en la escuela no es una intervención en el consultorio, aunque una mirada clínica nos permita mirar algunas cuestiones. Y lo que nosotros vamos a mirar y lo que vamos a ubicar ahí depende del marco de donde estemos mirando. A ver, no sé, no es lo mismo suponer que si todos los estudiantes desaprobaron una prueba es porque todos tienen un cociente intelectual bajo, que poner a preguntarnos qué sucedió, qué pasó con la consigna, qué pasó con la enseñanza, qué pasó con el tiempo. Ahí hay una diferencia entre situar y tomar esas relaciones que se van armando y que hacen a esa situación en particular, que pensar en ese sujeto aislado de esa situación. Clave aclarar que cuando hablamos de la situación involucra, toma en cuenta la singularidad de ese sujeto situado. ¿Sí? Entonces, acá remarcamos recursos. Vamos a seguir planteando algo en relación a este título. Cuando nosotras nos encontramos con este título nos pusimos a pensar, ¿no? Y para nosotras, ¿qué son los recursos que queremos traer hoy? No son tips, no son, lamento, herramientas, ¿no? Esquemas ya armados y pensados, listos para aplicar, sino que lo que vamos a tratar de pensar justamente como recurso es la manera de pensar, la manera de mirar, porque esa manera de mirar es la que nos va a llevar a la forma de intervenir. Según como nosotros entendamos, construyamos, ahora vamos a ver por qué uso esta palabra, esa situación será la manera en que podemos pensar intervenciones posibles. Por eso vamos a ubicar muy fuertemente como recurso la perspectiva teórica que queremos compartir con ustedes. Y para esto nos vamos a detener sobre todo en estos tres puntos, ¿no? Bueno, cuando hablamos de esta perspectiva teórica, ¿cómo definimos un sujeto? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo pensamos el desarrollo y cómo pensamos el aprendizaje en la escuela? Por otro lado, vamos a tratar de ubicar acá un modo de problematizar y de delimitar la atención, ¿no? Porque vieron que quienes trabajamos dentro de las escuelas parecemos una especie de bomberos que somos llamados permanentemente ante el incendio a tratar de resolver esa urgencia, pero bueno, vamos a ver si podemos corrernos de la urgencia para trabajar con lo que emerge, ¿no? Con la emergencia, que no sería exactamente lo mismo. Y por último, una forma de pensar ese trabajo, que es un trabajo con otros, ¿no? Es una práctica entre varios, y acá podemos pensar, ¿no? Vamos a trabajar con alumnos, con docentes, con directivos, con familias, con profesionales externos, etc. Voy a tenerme entonces en este primer punto. Por supuesto, después tenemos un tiempo de preguntas, pero si necesitan, quieren o que vaya más despacio, me hacen una seña. No veo casi a nadie, pero supongo que si alguien hace una pregunta, lo vamos a poder ver acá. Bien, primero, una manera de concebir el sujeto, su desarrollo y su aprendizaje en la escuela. ¿De qué sujeto hablamos? ¿Cómo entendemos nosotros un sujeto? Pero tenemos una mirada sumamente constructivista en relación a esto, ¿no? Y cuando decimos constructivismo, nos puede ayudar Piaget, nos puede ayudar Vygotsky, nos puede ayudar incluso una perspectiva psicoanalítica, ¿no? Para ubicar que el sujeto que se construye en un largo proceso, que se construye en interacción con otros y en un medio y en un lugar específico. Tenemos que corrernos acá si ubicamos alguna cuestión importante de estas miradas que ubican un dualismo ahí significativo entre innato o adquirido, cuerpo o mente, ¿no? Cultura, mente, que como estos cortes para tratar de ubicar una dualidad que se complementa. Nosotros no podemos pensar un desarrollo cognitivo, no podemos pensar un desarrollo psicológico sin ubicar que hay algo de lo biológico que está jugando ahí.
Pero no es solamente biológico. Nos corremos de las miradas biologicistas que ubican o leen al cerebro como si fuese un sujeto, ¿no? El cerebro que lee, el cerebro que aprende, el cerebro que va a la escuela. Obviamente hay un sistema nervioso central, hay un cerebro que está al servicio de que determinadas funciones puedan ir desarrollándose, pero nos corremos de esta idea biologicista que ubica todo en lo que ya viene, en lo ya dado. Lo que vamos a poner justamente a pensar es que estas interacciones se van dando en un contexto específico, que van llevando un tiempo y que es con otros que se va construyendo este sujeto. No voy a entrar en las teorías del desarrollo, ¿no? Ni, bueno, cómo Piaget ubica que se construye este sujeto epistémico, o Vygotsky el sujeto de la cultura, o el psicoanálisis del sujeto de deseo, si pudiésemos escindir, ¿no? Nosotros vamos a tener una mirada que pueda ubicar integralmente a este sujeto, que son todos estos sujetos juntos, eh, situados. Y otra vez volvemos a esta idea. Esto también nos ubica en un lugar importante de cómo vamos a considerar el desarrollo. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en esto? Porque las intervenciones van a variar enormemente si las pensamos de una manera o de otra, ¿no? Un desarrollo que no es lineal, un desarrollo que no es único, porque cuando lo pensamos de manera única y lineal, todo lo que se corre de esa manera única y lineal nos lleva a la patología, nos lleva a pensar en términos de normal y anormal, ¿no? De patológico. Y nosotros queremos corrernos de este lugar. Por supuesto que las teorías nos permiten ubicar que ciertos procesos son esperables aproximadamente en determinado tiempo y momento. Pero a veces tomamos las teorías como si fuesen prescriptivas, ¿no? Como si Piaget hubiese dicho alguna vez, yo digo que se debe estar revolviendo en la tumba, cuando decimos Piaget dice que a los 6 años tenemos que tener un pensamiento operatorio concreto. No fue esto lo que Piaget dijo. Más allá que cuando dio cuenta de cómo este desarrollo cognitivo se da, de cuáles son los procesos que lo facilitan, fue describiendo ciertas logros, ciertas apropiaciones que se van dando que son necesarias para que aparezcan otros. En esta teoría, ¿sí? Vygotsky va a plantear justamente la escuela como generadora de desarrollo, por ejemplo, ¿no? Porque si nos fuésemos a la teoría y pudiésemos pensar en los procesos psicológicos superiores llamados avanzados, arraigados, ahí hay una discusión de términos, necesitamos la escuela para que estos procesos puedan darse. Entonces, ubicar un desarrollo que es con otros, que es en un contexto y que si bien involucra cuestiones biológicas, Riviera hace un esquema interesante donde va ubicando como las primeras funciones están muy ligadas a lo biológico y sin embargo se va después despegando más de lo biológico en esta interacción, ¿no? con la cultura. Y entonces llegamos al aprendizaje escolar, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de este aprendizaje que se da en la escuela, situado en la escuela? Y acá tomar solo algunas características. Tiene ciertas continuidades con el aprendizaje que se da en vida cotidiana, pero también tiene rupturas, ¿no? Todos sabemos que la escuela es estructurada, que tiene un determinado formato, que tiene un uso del tiempo y el espacio absolutamente artificial, que no siempre tiene que ver con las necesidades específicas de ese niño o niña, sino con la estructura y la forma que tiene, porque el profe de educación física vino hoy, entonces matemática hay que ponerlo más tarde, ¿no? Hay una estructura que artificialmente va organizando determinadas prácticas, pero no podemos dejar de pensar estas cuestiones propias de la escuela. Em, a mí me gusta ubicar y algo que trae Elsie Rockwell, que es una antropóloga, que ubica distintos planos cuando uno piensa las instituciones, ¿no? Habla de un plano de larga duración, que es, ella ubica ahí, uno podría decir, los núcleos duros de la escuela, aquellas cuestiones que aparecen históricamente en la escuela, que definen las prácticas de la escuela de ayer y de hoy y de todas las escuelas, pero también, ¿no? Aquellas de una continuidad relativa, que son propias a una época determinada o una cultura específica, que hace a las diferencias entre escuelas y después ubica la co-construcción cotidiana, que son
en general esos aspectos que nosotros miramos y recortamos, pero que están de alguna manera, ¿sí?, atravesados por estos otros planos, para tener en cuenta que hay cuestiones que así suceden, porque históricamente en la escuela hay cuestiones que se dan de esta manera. Entonces acá, si volvemos a nuestro título de nivel primario, tampoco puedo hacer una generalización acerca de un nivel primario universal. Claro, si vamos a una cuestión más, si quieren, normativa o administrativa, podemos ubicar que en nuestro país el nivel primario se inicia, ¿no?, cuando los niños cumplen 6 años antes del 30 de junio, que dura entre 6 y 7 años según las jurisdicciones. Podemos ubicar que aparece la acreditación, ¿no?, que no estaba con ese formato y ese peso en el nivel inicial. Podemos ubicar que hay una currícula específica que está pensada de alguna manera graduada, que tiene una forma específica. Bueno, en Cava este año cambió la forma de evaluar, ¿sí? Nos fuimos del insuficiente, regular, bueno, muy bueno, sobresaliente, a el no alcanzado, alcanzado, en proceso, etcétera, destacado, no recuerdo bien. Digo, hay una normativa que define esas formas de transitar este nivel primario, pero vamos a tomar esta normativa también como contexto, porque no podríamos decir, si bien está como definido que la trayectoria académica, formal del nivel primario tenga determinada forma, determinada duración, cada escuela, incluso en las regiones de nuestro país, hay particularidades por jurisdicciones. No podemos definir el nivel primario, sino, bueno, ubicar este encuadre para pensar algunas prácticas en este nivel primario, pero también pensarlo de manera situacional, ¿no? En esto del giro contextualista que muchas veces planteamos, y ubicar este nivel primario como un contexto en sí mismo. Si lo pensamos en términos más de las edades que tienen los niños, bueno, sí, es cierto que la edad de ingreso a la escuela primaria coincide casi en todos los lugares, ¿no? Donde uno podría pensar, tal vez más de la perspectiva psicoanalítica, bueno, la etapa de la latencia, pero tampoco podemos quedarnos con estas cuestiones fijas ni suponer que todos los chicos están evolutivamente atravesando el mismo momento para atravesar este nivel primario. Volvemos también a la singularidad de la situación, ¿no?, y a ubicar estas particularidades de este aprendizaje que se va dando, que sí tiene que ver con cierta estructura, en la que no me voy a detener ahora, para pensar estas prácticas. El otro punto que queríamos ubicar es esta manera de problematizar, de delimitar aquello que demanda atención, pusimos. Y acá vamos a ubicar dos cuestiones que son bien significativas para nosotras en relación a cómo construimos un problema. Y fíjense que estoy diciendo cómo construimos. Hay un material muy lindo del Ministerio de ya hace unos años sobre los equipos de orientación que recomiendo muy especialmente, porque ubican de manera muy interesante esta mirada y, bueno, ¿qué es un problema? No pensándolo como un obstáculo, y cómo atendemos a una demanda quienes trabajamos en los equipos PSI o trabajamos desde la mirada psicopedagógica en la escuela. Y para eso trajimos una viñeta, una situación a compartir, no para que la piensen como el ejemplo ni lo que se debe hacer, sino en todo caso como un disparador posible para ponernos a pensar. Te las voy a leer. Dice así: Ariel ingresa a la escuela en 5.º grado luego de haber transitado por otras 2 escuelas anteriormente. Trae consigo una historia de dificultades tanto en lo relativo, a lo vincular como en relación a su rendimiento académico. Varios padres del grado se acercan a la dirección de la escuela preocupados por la incorporación de este niño en el grado debido a los rumores que circulan alrededor de él. En las primeras semanas de clase se suceden una serie de episodios que lo ubican en el centro de la escena. Molesta, provoca, hace comentarios hirientes. Las situaciones comienzan a sucederse a diario. Es sancionado por las autoridades de la escuela en más de una oportunidad. Los diferentes maestros del grado se van acercando a la psicóloga o a la psicopedagoga de la escuela manifestando su malestar.
Una maestra incluso plantea a viva voz, no lo quiero en mi aula, ignorando que su aula es también el aula de Ariel, y lo definen como sumamente inquieto e irrespetuoso. Hace ruidos en clase, sale del aula sin permiso, agrede a sus compañeros. Ante la demanda de los docentes, tenemos dos situaciones. Esta primera situación. La psicopedagoga les tranquiliza. Habilita la posibilidad de sacarlo del aula cada vez que lo considere. Incluso ofrece el gabinete como un espacio posible para que Ariel pase el tiempo que no puede estar y aprovechar ese tiempo para conversar con él y reflexionar de manera conjunta. De manera, además, cuida al resto de los compañeros que se sienten agredidos o agredidas por las formas de Ariel. Cita a los padres con urgencia, realiza una derivación, solicita a los padres que realicen una consulta con un psicólogo o una psicóloga. Plantea la posibilidad de hacer una consulta neurológica, espera un informe con el diagnóstico de los lineamientos del tratamiento que van a llevar a cabo. ¿Alguien se anima a compartir con nosotros qué ubican en esta situación, qué ven en esta, en este primera modelo, forma de acercarse a lo que le pasa a Ariel y a bueno, a Ariel por ahora? ¿Alguien se anima a decir algo de esto? Bueno, vamos a seguir. Al menos pongan a pensar qué perspectiva teórica les parece que está acá detrás. ¿Qué marco epistémico podría estar orientando las intervenciones de una psicopedagoga que claramente tiene una buena intención, ¿no? De ayudar, de escuchar a la docente o a los docentes y de ayudar a Ariel a, bueno, poder estar mejor? Vamos a ver una segunda situación y a ver si grafica un poco lo que venimos conversando. La psicopedagoga pone a rodar algunos interrogantes. ¿Qué estamos haciendo desde la escuela para ayudarlo? ¿Qué herramientas le ofrecemos a modo de préstamo para que pueda armar de otras maneras? ¿Qué pasa con la representación de pares, padres y docentes? Plantea una serie de preguntas acerca de cómo fue recibido por pares y adultos de la escuela. ¿Se le dio la bienvenida de alguna manera? En realidad se le hizo saber de maneras diferentes que no era bienvenido al grupo. Ante los comentarios de los docentes, pide construir cada escena. ¿Qué pasaba antes de que que se desencadenara cada situación? Y después se pone en circulación el temor de los maestros por alguna situación que pueda llegar a mayores. Ellos sean cuestionados y hasta denunciados por no haber podido anticipar un mal desenlace. Se abre un espacio de conversación con Ariel. ¿Cómo se siente en la escuela nueva? ¿Se siente a gusto con alguien? ¿Cómo cree que miran pares y docentes y por qué? En asambleas de convivencia se trabaja la situación de diferentes maneras. Se cita a los padres para compartir con ellos lo que está sucediendo en la escuela, escuchar cómo ven a su hijo y pensar juntos cómo ayudarlo a estar mejor. Comentan que están trabajando con un psicólogo que los está ayudando a revisar algunas cuestiones que consideran importantes. La psicóloga de la escuela se pone en contacto con este profesional, comparten preguntas, habilitan formas posibles de acompañar juntos, van armando una red que ayude a Ariel a estar mejor, mientras desde la escuela se habilitan formas de trabajo que lo invitan a ser parte. Después de haber leído las dos situaciones, ¿alguien se anima a comentar algo? Buen día. Bueno, en Ya. principio pienso que en la primera situación estamos como frente a una necesidad muy urgente de resolución, entonces desde un paradigma de la decisión, ¿no? Lo ubicaría yo. Y frente a Ujú. esa necesidad de resolver, bueno, hay como una tendencia a la patologización, ¿no? A, bueno, este problema está mal, esto está mal, lo tenemos que resolver. Y hay una suerte de intervenciones bien direccionadas a resolver y a reubicar, ¿no? A ese alumno que se podría decir descarriado. Y bueno, y la segunda situación, ya pensándolo desde un paradigma relacional, como la posibilidad de habilitar la cantidad de agentes educativos que hay alrededor, la familia, el grupo, mismo los compañeros, los pares dentro del aula trabajando en asamblea, ¿no? Como poder
servirse de este problema, entre comillas, ¿no? Como una situación que alimenta, que nos enriquece a todos y de la cual todo mundo puede aprender. Gracias, Samantha. ¿Alguien más? Bien, a ver, tiene que ver con esto, ¿no? Con Betty, poder, sí, perdón. escucha, no fue, hablo de una y miro de otra. No, que pensaba nada, que lo primero que contaste obviamente son situaciones que uno ubica rápidamente como típicas en el cotidiano de la escuela y las urgencias, ¿no? De tengo este lío, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pero la pregunta por las barreras que hay alrededor de la situación, empezar a dar, me parece lo último que pusiste en el final de la segunda, bueno, la segunda manera de verlo, es cómo invitarlo a ser parte, que creo que esa es como el desafío grande que uno puede plantear a un equipo de trabajo de la escuela, es cómo hacemos que sea parte de alguna manera y que se apropie de ese lugar en el grupo, ¿no? Y me parece re interesante pensarlo de ese espacio más, de incluirse todos como parte del problema y todos como parte de la solución, ¿no? Sí, perdón, y agrego Sí, de poder darse tiempo, porque esta situación 2 y todas las preguntas que acá se plantean es poder darse tiempo para poder Tiempo. trabajar, que a veces muchas veces no está o uno no se lo permite tampoco. Tal cual. a ver, es súper interesante lo que traen, ¿no? Bueno, claramente intentamos de alguna manera graficar las distintas formas de mirar, ¿no? La perspectiva decisionista y la perspectiva relacional, como traía Samantha, y acá, como trae la gente del equipo, es el involucrarse, ¿no? Cuando nosotros pensamos las intervenciones, las pensamos desde un venir entre, ¿no? Esto nos concierne, esto es parte de, somos parte. Porque fíjense cómo se corre la mirada, ¿no? Esto no quiere decir que no se tome más la singularidad de Ariel, que no se pueda trabajar con un profesional externo que lo está ayudando porque necesita, ¿sí? De allí, de algunas cuestiones, pero como la mirada deja de estar puesta solo en Ariel para pensar qué condiciones escolares podemos ofrecer para que Ariel pueda ser parte y cómo el problema pasa a ser otro, ¿no? Es interesante acá mirar cómo el sujeto de intervención no es Ariel, sino la situación en la que está Ariel involucrado. Y en este sentido, ¿sí? Queremos traer algunas cuestiones, dijimos que este segundo punto tenía que ver con cómo entendemos la construcción de un problema de intervención, porque en definitiva para nosotros la intervención psicopedagógica en la escuela es la de generar condiciones para que todos y todas puedan aprender, ¿no? No es magia, no vamos a estar, ¿no? Entre la omnipotencia y la impotencia está lo posible, y hay una idea que siempre trae Perla Selmanovich, que es la lógica del no todo. No todo vamos a poder, hay ciertos imposibles con los que nos vamos a encontrar, pero esta posibilidad, como decía la compañera, de interrumpir, ¿no? Una cosa es salir corriendo cuando ese niño está, bueno, arriba del termotanque y hay que ir a sacarlo porque entra en riesgo, o está rompiendo los vidrios y hay que, ¿no? Pero después, interrumpir, poner a pensar, vamos a mirar esto enseguida. Pero si nosotros podemos ubicar ahí cuál es un problema de intervención, lo primero que vamos a ubicar es que el problema se construye. Y se construye desde el marco teórico, desde donde miremos, con qué anteojos estamos mirando la situación, ¿no? Bueno, tiene que ir y resolver afuera y cuando resuelva que vuelva, o donde estamos entendiendo que esta es una situación que tenemos que comprender y que tenemos que intentar ubicar ahí ese entramado complejo de relaciones. Entonces, fíjense cómo había por ahí, no sé si escucharon, que el equipo docente no lo quería en el aula, pero en realidad lo que estaban diciendo es, tenemos miedo de una sanción, va a pasar algo, vamos a quedar sumariados, nosotros no queremos este problema, ¿no? Esta no es una cuestión ajena a Ariel, es una cuestión que hace a lo que sucede en el marco de la escuela con Ariel. Entonces, y esto también es interesante, porque ¿qué es lo que pide la maestra y lo que es lo que finalmente se ofrece acá? Ahora lo vamos a ver. Pero fíjense que la posibilidad de problematizar tiene que ver con la posibilidad de hacerse preguntas
y definir. Por un lado es ampliar el problema, porque es correrse de esta mirada decisionista de suponer que el problema es el niño, la niña, el niñe, para poder pensar que es esta persona o es este sujeto en esta situación específica. Con lo cual abre, pero por otro lado delimita cuál es el foco de intervención. Entonces, construir un problema es construir una situación, o problematizar, si queremos, es armar ahí una pregunta, ubicar este foco de intervención y es allí donde vamos, en todo caso, empezar a pensar y potenciar formas posibles de intervención. Lo que nosotros estamos mostrando no es el modelo de lo que está bien, de lo que debe suceder, es simplemente una forma que nos parece, nos ayuda a pensar esta forma de pensar, valga la redundancia. Y en este sentido, ¿qué hacemos con la demanda? Porque la demanda es infinita, porque se supone que quienes estamos en los equipos de orientación somos los que sabemos todo de todo, ¿no? Que es a los que nos llega siempre todo lo que no funciona, lo que no anda es, ¿no? Pueden venir a ver, pueden, vengan, hagan, resuelvan, ¿no? Porque creemos que algo de esto podemos resolver y acá es donde esta lógica del no todo también es importante para nosotros, porque si a veces intentamos responder desde nosotros vamos a solucionar desde un espacio y un lugar de omnipotencia, vamos a estar en problemas, porque sabemos que hay mucho de esto que no se soluciona en lo inmediato y que hay mucho de esto que no va a poder responder exactamente a lo que nos piden, ¿no? Y entonces siempre aparece, ¿qué hacemos con lo que nos piden? Con aquello que nos demandan, ¿no? Cómo poder corrernos de la urgencia a la emergencia, en el sentido de aquello que emerge. Y en este sentido entender que la demanda no es literal, que hay que resignificar esa demanda. Que cuando un maestro dice, no lo quiero en mi aula, si nosotros quisiésemos responder directamente a esa demanda, lo que haríamos es, ok, lo sacamos a Ariel del aula. Sin embargo, lo que estamos diciendo es cómo lo ayudamos a ser parte. Esto a veces nos genera algunas tensiones porque los maestros se acercan al equipo o los equipos de dirección se acercan al equipo de orientación pidiendo algo que es justamente lo que no se le ofrece, pero no porque tengamos este saber experto, de que va a hablar Noemi dentro de un rato, sino porque ponemos en conversación, problematizamos, intentamos pensar ahí. Y la otra cuestión muy importante para pensar en relación a esta demanda, porque en definitiva es qué nos piden cuando nos piden, si uno puede desarmar algo de esto y devolver, ¿no? Acá tal vez el equipo docente estaba pidiendo que los cuidemos a ellos, ¿no? Que ellos no se sentían del todo seguros para poder cuidar y acompañar, que necesitaban que institucionalmente hubiera otros movimientos para poder hacerle lugar a Ariel y que Ariel sea parte de esta configuración grupal o de este colectivo, que acá es interesante, ¿no? Porque el grupo está prearmado, pero este colectivo se va construyendo en estas interrelaciones de todos estos pares, ¿no? Entonces, ¿cómo lo pensamos ahí? Entender que aunque la demanda venga por un niño o niña, es una demanda que tiene que ser leída en términos institucionales, ¿sí? Es una demanda que está siendo pensada en el marco de la escuela y que si es en el marco de la escuela, siempre es en relación a esto, qué condiciones escolares podemos ubicar aquí para que este otro, ¿no? pueda estar habilitado a ser parte. Y ser parte, y no me iba a tomar ahora la idea de inclusión, sobre todo del título, no es solamente estar en la escuela. Ser parte es armar lazo con los otros, ser parte es poder aprender en la escuela. Comparto, tomamos prestado, ¿sí? Este esquema que arma Perla Selmanovich, porque nos parece que nos ayuda a pensar esta idea, ¿no? Que ante un pedido, ella ubica acá tres dimensiones, que fíjense que están interrelacionadas de forma tal que cuando se mueve una, se mueve la otra, si pudiésemos pensarlo así, que es la dimensión subjetiva, no desaparece. Cuando nosotros tenemos una mirada contextualista, situacional, relacional, no desaparece el sujeto. Es más, la escuela es constitutiva de subjetividad, así como genera desarrollo, es constitutiva de subjetividad. Pero este sujeto,
lo vamos a pensar también, ¿no? Imbrincado, relacionado, entrelazado en esta otra dimensión, que es la institucional, en este caso la escuela, que también está entrelazada con esta otra dimensión, ¿sí? Social, cultural, contexto general. Vean que otra vez volvemos de alguna manera a esas dimensiones, o mejor dicho, planos, lo llama el C. Rockwell, ¿no? Que no estamos, cuando intervenimos en esto chiquitito, el otro día escuchaba a una profesional que traía una idea que viene del derecho, ¿no? De lo jurídico, donde dice las personas están interferidas en el buen sentido por esos valores, esas normas, esas cuestiones, este contexto, esta situación. Y me parece que es interesante para pensar. Entonces, entender que es ahí, posiblemente en ese puntito blanco que se ve en este esquema, donde nosotros vamos a intentar intervenir teniendo en cuenta estas relaciones. No me quiero extender mucho más para darle la palabra a Nomi para entrar en la segunda parte de lo que preparamos para ustedes, pero sí, y tomando algo de lo que ustedes dijeron y también tomando palabras de Perla Selmanovich, ¿cuáles son los tiempos en la intervención? ¿Sí? Eh, y acá una cosa es, vuelvo a decir, la urgencia que tengo que resolver ya, porque está lastimando y se está lastimando y tenemos que cortar esa escena, pero cómo es sumamente importante que tomemos este tiempo de pregunta. Es cierto, en la escuela estamos siempre apurados, nunca hay tiempo, siempre es urgente, siempre hay que llegar. Pero si no damos tiempo a esta pregunta, posiblemente nos sea muy difícil lograr un trabajo que de verdad genere un movimiento, ¿no? Este tiempo del pasaje de la urgencia a este trabajo sostenido y también ubica este tiempo de la construcción de novedades. ¿Qué quiere decir esto? Se supone que cuando nosotros vamos a intervenir, vamos a generar algo que no está en esta intervención. A ver, que no somos nosotros magos y magia solos, es con todas estas otras personas que están en la escuela, que ahora no me iba a trabajar más puntualmente, en este armado, en esta práctica entre varios, donde vamos a intentar generar estas condiciones que no estaban. En este sentido, es poder crear novedades, construir novedades. Ella ubica el tiempo de ver, pero es un tiempo de ver y volver a mirar. Es un tiempo de revisitar lo que ya vimos, como estamos haciendo ahora de alguna manera, revisitar ideas, revisitar conceptos, revisitar marcos teóricos que nos permitan hacer esto. Y ella dice mirar el detalle, ¿no? Da un ejemplo cuando uno mira un cuadro y tal vez lo vuelve a mirar y lo vuelve a mirar y ahí ubica detalles, cuestiones que antes no vio. Este es el tiempo de ver. El tiempo de comprender es el tiempo de la pregunta, de mirar, de preguntar, de interrumpir, para finalmente poder llegar a este tiempo de concluir, que ella dice, no es llegar a una conclusión a priori. El tiempo de concluir es aquello que se dio, aquello a lo que llegamos, aquello que nos va a ir mostrando qué fuimos haciendo y cómo y hacia dónde tenemos que ir. Entendiendo que nunca, ¿no? Y ahí retoma a Freud y las profesiones imposibles, va a ser imposible que todo, absolutamente todo, podamos resolver. Pero sí que seguramente vamos a poder trabajar para generar estas condiciones para que todos y todas puedan aprender. Los voy a dejar con Nomi, pues mucha información. Nomi va a tomar ahora sí este último y tercer punto que yo les había mostrado después y después ponemos en conversación. Hola Nomi. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, nos toca trabajar inclusión en este título, buscando estos recursos para la inclusión, apoyándonos en este marco, porque entendemos que no hay manera de trabajar sobre la idea de recursos sin pensar desde dónde estos recursos vienen, y una inclusión educativa de la que venimos hablando en el marco de este curso, ¿no? Desde distintos lugares, desde la legalidad, desde los niveles. No nos vamos a detener, ¿no? A redefinir esta idea de inclusión, pero sí a pensar, que es algo que a nosotras nos viene interesando especialmente, qué pasa con esta inclusión educativa que ya tiene unos casi 20 años, ¿no? Estamos en los 20 años después, donde ya podemos ir mirando algunos de estos problemas que se generan
en la implementación de esta inclusión, ¿sí? En una perspectiva, en una política educativa que viene impulsando virajes, cambios en las maneras de entender, ¿no? Cómo aprendemos en la escuela, como decía Bettina varias veces, pensarnos responsables de generar condiciones de aprendizaje para todos y para cada uno, que nos implican la necesidad de revisar lo específico, es decir, esas tensiones que se generan en este marco, en este contexto de prácticas específicas que Betty nos ayudó a mirar y a recorrer, y resulta que cuando pensamos recursos y pensamos inclusión, necesitamos ubicar primero ahí, ¿no? ¿Qué vamos viendo? Entendemos qué problemas surgen, ¿no? ¿Qué nos pasa con esta inclusión en las escuelas? En la que cada escuela, ¿no? Con sus particularidades y su propia idiosincrasia, cultura, en el marco de toda esta cultura escolar, va encontrando, ¿no? distintas dificultades en la implementación, ¿no? de esta perspectiva eh, que da mucho lugar a esta construcción, pero que no es sin dificultad, sin malestar. Y a nosotros nos toca eso, trabajar con el malestar. Nosotros venimos a trabajar e intervenir en eso que no va fácil, que no se genera fácilmente y en la que traemos como la posibilidad de detenernos, de preguntarnos, de ir construyendo posibilidades con otros, novedades traía Bettina, ¿no? Entonces, ¿qué vamos viendo? ¿Qué vamos recortando junto con Bettina? ¿Qué claves vamos tomando? Aumento de situaciones sumamente complejas, es decir, tal vez cuando nos iniciábamos, cuando arrancábamos con esta novedad, de esta perspectiva, de este marco, veíamos la necesidad de pensar mucho en algunas situaciones, ¿no? Algunas pocas, empezábamos a pensar mediaciones, quiénes se incluían, se fueron incluyendo nuevas figuras, ¿no? Empezaron a aparecer maestros de apoyo a la inclusión y cómo repensar todo este equipo, ¿no? Y estos otros, quienes somos, los que vamos trabajando, sosteniendo, generando condiciones. Hoy nos encontramos con muchísimas situaciones donde decimos en todos los grados, en todas las aulas, nos encontramos con otros, ¿no? Con quienes hay que armar y conformar equipos, ya no son algunos pocos. Muchas situaciones de sufrimiento y de desborde que vamos viendo en las escuelas, en el nivel primario, ¿no? Que nos convocan a pensar, ¿no? A tener que revisar. Mucha dificultad en el armado de los lazos, en las formas de trato, en la convivencia entre, ¿no? Que surgen, volviendo a esta mirada situada que trae Betty, en la posibilidad de mirar estos entres que va pasando en lo grupal, ¿no? Que es el espacio de aprendizaje, la particularidad de la escuela, y un enorme agotamiento por parte de los docentes y de los equipos en una sensación de, como Betty traía, entre lo posible, la impotencia, qué podemos, para esto estoy preparado, no estoy preparado, la sensación de soledad, con quién trabajo, quiénes somos, ¿no? Los que nos sentimos responsables de acompañar esta trayectoria. Y ahí es donde en estos problemas que para nosotros, ¿no? nos marcan claramente hacia dónde ubicar la mirada para generarnos esta pregunta, aún en la particularidad de cada situación, tomamos algunas claves que queremos trabajar y compartir, que son las que venimos, ¿no? pensando y tratando de construir ahí lectura, que tienen que ver con lo que llamamos sistemas de acompañamiento. Betty lo traía como pensar esta práctica entre varios, este trabajo entre como condición fundamental para generar condiciones. Betty, porque vieron que todo el tiempo vamos revisando algunos esquemas, esquemas que nos permiten pensar, esquemas que nos permiten, ¿no? entrar y problematizar, compartir con otros. Y traíamos en este curso la idea de instrumentos, ¿no? Cuando nosotros pensamos estos instrumentos y esta especificidad de lo escolar, esas construcciones, tomamos siempre como referencia este triángulo, este esquema, que en realidad surge de un concepto que trae un autor que se llama Leontief, que es un post-vygotskiano, que trae la categoría de actividad, en esta idea de ampliar la mirada para resituar a los sujetos en una situación, ¿no? Situación en la que participa, situación que no es ajena, que no podemos pensar este hacer y este participar de este sujeto por fuera de esa situación y las condiciones que esa situación presenta. Y entonces este triángulo nos ayuda a mirar esto que decía Bettina, poner el foco en las relaciones de ese sujeto que interactúa con objetos, que no son objetos cualquiera, que son objetos de conocimiento escolar, mediado por instrumentos.
y que no solamente se da este vínculo, sino que se amplía a pensar en esta comunidad de prácticas con sus reglas y con su división de tareas. ¿Por qué traemos este triángulo? Porque en medio de estos problemas que vamos ubicando, vemos que muchos de los instrumentos en esta inclusión educativa se ubican de la mano de que ese instrumento está ubicado en una mediación particular, estas maestras de apoyo a la inclusión, que muchas veces quedan ahí como garantes o responsables de este proceso de inclusión. Cuando nosotros decimos si es la situación la que tenemos que revisar, si es reubicar a este sujeto en esta situación particular, esas mediaciones entran a este triángulo, modifican o es esperable que toda esta situación se modifique, se resignifique, que pensemos en las relaciones que ahí se generan como novedosas y no se limiten a, sin intención, por supuesto, quedar ligadas únicamente en ese primer triangulito de arriba, ¿no? Como este sujeto con estos objetos y esta mediación particular. Necesitamos ampliar esa mirada, interpelar algunas de estas relaciones, seguir estos movimientos ya iniciados hace tiempo, ¿no? Ya tal vez dejamos de mirar a este niño como integrado para pensarlo como incluido, ¿no? Pero entendemos que el viraje que necesitamos seguir trabajando es este equipo integrado que genera condiciones, ¿no? Porque la mayor dificultad en la que muchas veces nos vemos es que nuestras intervenciones terminan siendo fragmentadas cuando no a veces superpuestas, ¿no? Y falta ahí esa conversación o ese seguir pensando cómo nos vamos integrando y armando entre. Porque Betty traía un elemento fundamental que es el tiempo. Nosotros acompañamos trayectorias y en esas trayectorias, en esos tiempos de producción que son largos en la escuela, se van presentando distintas situaciones que tenemos que mirar, revisar, volver a pensar, ¿no? Esas intervenciones que vamos generando no son siempre las mismas ni todo el tiempo, y en esto se vuelve necesario esta idea de revisión constante entre quiénes, ¿no? ¿Quiénes vamos interviniendo ahí? ¿Cómo nos encontramos los que estamos? ¿Cómo nos relacionamos? Y fundamentalmente para nosotros la oportunidad de interpretar diagnósticos y formas de generar condiciones en la escuela, en esos entres profesionales. Betty. Acá la pregunta de cómo nos relacionamos para nosotros es fundamental. Nos llevó a tener que pensar un montón, porque para nosotros acompañar trayectorias con la complejidad que estas trayectorias nos plantean, nos supone pensarnos a los profesionales dentro y fuera de la escuela. Ahí hay un entre que para nosotros es fundamental pensar, poner a pensar. De hecho, trabajamos las dos en ese entre, ¿no? Trabajamos en la clínica, trabajamos en la escuela, vamos pensando esta especificidad de cada contexto, pero fundamentalmente entendemos que cuando se trata de este viraje, de acompañar trayectorias y poder atender a la construcción de condiciones para todos y para cada uno, ese entre trabajo entre profesionales de la escuela y fuera de la escuela es fundamental. Y necesitamos revisarlo. Betty hablaba antes del viraje de los profesionales en la escuela. Preguntaban, después vamos a pasar el material, que podemos pasarlo y compartirlo, el material de los equipos de orientación, que marca algunas claves que apuntan a esta idea de situado, ¿no? De mirar las condiciones que se ofrecen a quienes aprenden. Y desde la clínica no podemos dejar de pensar que si estos virajes apuntan a la mirada de las situaciones, también desde la clínica vamos a tener que pensar virajes, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque desde que la escuela surge, los profesionales externos acompañan, ¿sí? Y la escuela es este espacio que rápidamente mira, abre preguntas y clásicamente deriva esto que sale, como decía Bettina, cuando la mirada de ese desarrollo es una mirada de curso único, ¿no? Como de formas preestablecidas, cuando algo se aparta de esa norma, rápidamente abro la pregunta a los profesionales externos y a la derivación.
históricamente, ¿qué terminaba pasando? En esto, digo, pasando, terminaba, también pasa, ¿no? Digo, no son como modelos que han sido superados uno al otro, ¿no? Que uno puede ubicar hoy en las relaciones en las escuelas también, que tiene que ver con cierta sujeción al saber experto. O sea, yo abro una pregunta, es el profesional el que indaga condiciones, capacidades del sujeto, el que devuelve a la escuela qué le pasa a este sujeto, muchas veces en clave de diagnósticos que traen mucha terminología de otros ámbitos que entra rápidamente a la escuela sin ser traducido, y la escuela queda más sujeta a tener que tomar estas indicaciones que vienen dadas por los otros expertos y tratar de acomodarlos a un formato donde muchas veces esto no es sencillo, no es fácil. ¿No? Llevar, cuando muchas veces hay cierto desconocimiento acerca de los formatos escolares de actividad propios, característicos, a tomar algunas indicaciones que nos vienen así, ¿no? Dadas a modo de sugerencia y qué hacemos con esto. Muchas veces quedamos ahí sujetos a este saber experto, ¿no? Betty. Cuando vamos avanzando también vemos que no siempre esto queda tan como la escuela sujeta. La escuela también se pregunta, la escuela también dice, bueno, a nosotros nos están pasando otras cosas. Interpela ahí. Nos van pasando un montón de cosas entre los profesionales. Algunos nos dicen, bueno, voy a entrar a mirar. Ahí, ¿no? Necesito entrar, mirar y traen algunas de estas sugerencias muy pegaditas a lo que hacemos en los espacios clínicos y la escuela dice, ¿cómo hago con esto para sostener estas sugerencias en el marco de lo grupal con otros modos, ¿no? Algunos profesionales dicen, yo no soy la escuela, estas decisiones las tienen que tomar ustedes. Y deja a este equipo, ¿no? O a este equipo escolar con sus preguntas tratando de traducir algo que también le resulta muchas veces ajeno, ¿eh? Porque no es de su propia producción y de su propia lectura, ¿no? Entonces, aunque uno va viendo mayor apertura ahí, y tal vez nosotras lo llamamos de rutas paralelas, ¿no? Le damos entrada, le planteo mis preguntas, ese niño es pensado en ambos espacios, no logra ver ahí, ¿no? Un trabajo entre, ¿no? Que ayude a mirar las situaciones. En todo caso, me aporta a pensar a ese sujeto. ¿No? Y nosotros lo que vamos necesitando en este viraje, en este pensar la inclusión educativa, en estos recursos a construir, es pensar al sujeto en situación, es pensar las situaciones en las que vamos encontrando esta incomodidad, este no poder, este no saber cómo. ¿Cómo armo ahí condiciones que ayuden a sostener? Por eso es que pensamos en esta idea de lo que nosotras llamamos el modelo de entrelazos. Es un modelo tal vez más deseado de lo que pasa, ¿no? Todavía en las escuelas, pero entendemos que hacia allá vamos. Y vieron cómo es esto, vale la pena poner la brújula, ¿no? Para saber para dónde queremos ir, en lugar de quedarnos solo en eso que todavía no se produce. Y sí recuperar esas experiencias en las que se empieza a producir o se van produciendo algunos de estos virajes que tienen que ver con pensar ese espacio de pregunta compartida, ¿no? ¿Qué nos une? ¿Qué nos reúne? ¿Qué es ese entre o ese espacio de intermedio común? Espacio de conversación, donde no hay ese saber experto, donde no hay ese te voy a decir cómo. Lo que hay son muchas preguntas acerca de qué está pasando en esta situación que muchas veces es de la emergencia y otras veces se convierte en urgencia y después podemos volver a frenar y volver a pensar y ahí nos necesitamos, ¿sí? Hay un concepto que trae Gabriel Brenner que dice la corresponsabilidad, el ser corresponsable, es tener posibilidad de responder, no de saber qué hay que hacer, pero sí de atender, de detenerse y de generar alguna posible respuesta, la que iremos revisando, la que volveremos a interpelar, la que vamos a volver a preguntarnos, pero es desde la pregunta que entendemos nosotras, algo de esas rutas paralelas se encuentran para pensar eso mismo. Cuando entre los profesionales vamos organizando preguntas diferentes, es difícil llegar a ese punto de encuentro. Cada uno muchas veces está hablando, mirando, necesitando otras cosas. Cuando empezamos al revés y lo que generamos es un espacio donde cada uno lleva su pregunta para poder armar ahí una pregunta compartida e ir construyendo lecturas, es donde esta posibilidad de ir inventando, que decía Bettina, la vamos encontrando en este entre.
¿m? Se arma un proyecto común. Lo que nos reúne es acompañar esa trayectoria y sentir que podemos ir respondiendo de distinta manera, en los distintos tiempos, a veces mejor, ¿no? Pero aún así, lo que evita es esto que muchas veces pasan las rutas paralelas, donde al no armar ese compartido, lo que termina pasando es esta idea de ir atribuyendo la responsabilidad de ese malestar, de eso que no se produce en cada uno de los espacios. La escuela no está haciendo lo que le estoy diciendo, los profesionales externos no ayudan, no nos dicen, no nos sirve, habrá que buscar otro marco, habrá que buscar otros profesionales y finalmente lo que muchas veces sucede es que en ese entre, al no producirse este equipo, ¿no? Este entre, este ir compartiendo, aún cuando no coincidamos necesariamente en todo lo que venimos pensando, pero sí coincidimos en la necesidad de responder a esa pregunta, acompañamos y sostenemos no solamente a este niño y su familia que muchas veces se siente a la deriva frente a estas versiones muy paralelas. Betty. Y entonces, otra vez, ¿qué revisamos para pensar los recursos en esto? ¿Cuáles serían entonces nuestros recursos en este entre con los profesionales? Fundamentalmente encontrarnos acerca de generar preguntas y problematizar esta idea de los diagnósticos. Esto que nos pasa en las escuelas cuando recibimos, ¿no? Por parte de los profesionales diagnósticos que tal vez son sumamente serios y precisos, pero que nosotros en la escuela necesitamos traducir en clave de condiciones pedagógicas, porque eso es lo que necesitamos generar, eso es lo que nos piden todos. ¿Qué hago con esto? Bueno, muy bien, entiendo que tiene estas necesidades o que por acá viene transitando su aprender, pero ¿cómo hago acá en la escuela? ¿No? ¿Qué vuelta le doy a esto? ¿Qué genero para que se pueda? ¿Y cómo hago fundamentalmente para darle valor a que cuando se trata de educación, lo que nosotros hacemos fundamentalmente convencidos junto con Merier y no dejar a nadie preso de una predicción? Todo lo que los diagnósticos nos dan, nos hablan de ese sujeto con sus condiciones hoy, pero lo educativo apunta a generar condiciones de movimiento, a generar oportunidades, a que con eso nosotros podamos ofrecer alguna novedad que suponga para este sujeto la posibilidad de movimiento y de aprendizaje. Entonces, muchas veces cuando nos quedamos solo en esa predisposición, dice Merie, y lo convertimos en una predicción, nuestro potencial educativo no se despliega, ¿no? Por eso estamos a favor de pensar en una clara identificación, lecturas que nos permitan entender ese sujeto, por supuesto, tiene que ver con la comprensión, pero no convertir rápidamente esa comprensión, ¿no? En un remedio, en una medicación, en un que haga esto que pueda, ¿no? Sino en preguntarnos, interpelarnos en ese entre por la invención de condiciones. Invención quiere decir, esto es lo que tengo, ¿cómo lo rearmo? ¿Cómo lo reconstruyo? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo miro eso que funciona? Y voy haciendo ajustes. ¿Cómo hago un poco de lugar y corro todo lo ya sabido para decir, esto no está funcionando, iremos probando, vamos construyendo. En el consultorio apareció esto, podemos repensarlo, esto no lo había visto, podemos juntarnos a pensar lo que no están dando. Bueno, ese entre para nosotros es una condición de posibilidad, un recurso fundamental a la hora de seguir sosteniendo desde esta perspectiva estas trayectorias que nos interpelan todo el tiempo. Betty. Y acá para nosotros hay un concepto que es fundamental, porque, como decía Betty antes, nosotros creemos que es súper importante tomar la idea de recurso, pero no convertir la idea de recurso ni en instrumento, ni en tip, ni en receta, ¿no? Ni en un relatado, ¿no? Armado con anterioridad, porque no va, no entra, no nos encaja en toda esta manera de pensar. Pero sí la convicción o la confianza, como dice Cornu, en saber que estos niños, niñas, adolescentes o preadolescentes en algún momento cerrando la primaria,
nos devuelven, nos dan, ¿no? Nos suponen cierto saber, ponen su confianza en que algo vamos a poder armar junto con ellos y nos toca a nosotros devolverles todo el tiempo esta confianza de que va a haber oportunidad, de que podemos ir armando, de que nos va a ir saliendo mejor, ¿no? De que estamos acompañando y sosteniendo y poniendo todo el tiempo a prueba esos pronósticos para ir generando o armando movimientos y posibilidades, ¿sí? Entonces, para nosotros, en estos recursos y mediaciones, muchas veces no es comentar o compartir en estos espacios de pensamiento con otros, estos son los recursos, sino esta idea de sostengamos la posibilidad de trabajar con otros desde una posición más humilde, tal vez como profesionales, compartiendo con los otros. Tenemos un montón de miradas, tenemos todo un marco que nos permite pensar, generar, construir con otros y fundamentalmente devolvamos a los docentes la voz, la pregunta como profesionales para que puedan ubicarse ahí en tanto responsables y corresponsables de esas trayectorias, ¿no? Porque no se trata de si estoy preparado o no estoy preparado, sino que si uno comparte con los otros. Este es un espacio para pensar e ir construyendo. Estamos todos ahí con la posibilidad de pensarnos, de construir y no sin habilitar o saber que parte de las posibilidades de generar condiciones es pudiendo recuperar lo que a los docentes les está pasando en el marco de toda esta complejidad en la que estamos metidos todos, ¿no? Y que pensar en complejo es poder tomar ese malestar del otro para acompañar y para construir modos también de transitar este malestar, entendiendo que forma parte, ¿no? De estas condiciones que ofrecemos a los otros para aprender. Entonces, desde nuestro marco y recuperando todo esto que Betty nos prestó, porque sería imposible pensarlo sin esas coordenadas que nos organizan todo el tiempo, entendemos que desde un marco epistémico relacional, la intervención no será sobre los sujetos, sino sobre la situación que incluye los sujetos. Y nuestro trabajar entre y nuestro revisar diagnósticos tiene que ver con este corrimiento de mirada, ¿no? Y entendemos que ahí tenemos un montón para hacer, para construir y para proponer en tantos recursos, ¿no? Porque fundamentalmente los derechos del niño, que tienen que ver con este cambio, viraje, posición que trae la inclusión educativa, ¿no? Como la educación en tanto derecho, tiene este significado, la de que declaran el compromiso de los adultos para que cada niño pueda algún día ir haciendo despacito afirmar su propia vida. Gracias. Si les parece, abrimos a pensar, a escucharnos, a ver qué les parece. Muchas gracias, sí, claro. Sí, abrimos para intercambiar, así que nada, quien quiera o a poner iconito o se queda y habla. Hola, bueno, clarísimo, re interesante, muy claro para seguir pensando. Mi pregunta apunta cuando el profesional externo tiene otra mirada, cómo construir ese entre cuando está parado desde otro de los modelos de los que ustedes hablaron. Eh, Como que desde la escuela podemos tener esa posición, pero desde el afuera no. ¿No? Hola Silvina. A ver, no me lo dijo muy al pasar, ¿no? Dice, a veces no coinciden las miradas y esto nos pasa con muchísima frecuencia, ¿no? Lo primero que tenemos que ubicar ahí es que los papás tienen absoluto derecho de consultar al profesional que quieran, con la línea que sostengan, y salvo que aquello que nos pidan no sea éticamente posible para hacer en la escuela, la intención es buscar algo de diálogo ahí. Nosotras incluso
pensando en estas cuestiones, hemos explicitado, no coincidimos con esta mirada. eh, Nosotros tenemos que pensar esto que le sucede en el marco de nuestra escuela. Nos queda en ese marco del saber experto, ¿no? Que ubicaba Nomi al comienzo. Incluso a veces las sugerencias que llegan a la escuela son imposibles de sostener. Un ejemplo, hace unos años había llegado como sugerencia que se tome una prueba, que se tomen las pruebas, las evaluaciones, con más tiempo, que se les dé recortar, digamos, una práctica que podría ser una práctica muy común en la escuela, ¿no? Y la maestra dice, pero si nosotros no tomamos pruebas en segundo grado, ¿no? Entonces, esto ubica claramente cómo se transforman en soliloquios. Entonces, cómo desde la escuela uno intenta armar algo de diálogo ahí, que haya una pregunta compartida. A veces, y esto es una opinión personal, pero lo charlamos muchas veces con Nomi, hemos tenido que decir, no estamos pudiendo armar, eh, no estamos pudiendo entrar en diálogo y en un extremo muy extremo, y esto lo vi una sola vez en toda esta cantidad de años de trabajo, era o hay otro equipo o hay otra escuela, porque hay algo que se transforma en insostenible. Pero estoy hablando de situación extrema, ¿sí? Donde se le pedía a la escuela prácticas donde ya no eran ni éticas eh, ni casi humanas para que la escuela pudiera decir lo vamos a hacer. Estoy hablando de un extremo. Pero pasa un montón esto que vos traes y me parece que es tanto responsabilidad de la escuela como del equipo tratar de encontrar un punto de diálogo, ¿no? Lo que no me decía es, tratemos de construir una pregunta común. Seguramente, tanto el profesional externo como la escuela quieren que este niño, niña esté mejor, pueda armar. Las formas, bueno, a veces porque lo que caí es que quien está en el medio es ese niño, ¿no? Y esa familia que a veces dice, pero no sabemos qué hacer, ustedes nos dicen, el otro nos dice. Bueno, no hay un saber mejor que el otro, es intentar poner en conversación, pero sí sucede. Por eso también Nomi decía cómo a veces tenemos que traducir algunos informes que llegan con cantidades de números, dispersigramas, nombres que ni los psi a veces podemos leer para decir, bueno, y con esto, ¿cómo hacemos para generarle condiciones para que pueda armar lazo con otros en la escuela y para que pueda aprender? Y a veces es muy complejo y a veces lleva mucho tiempo. Me No sé si parece te que contesto. también es Vamos. re importante, perdón, Betty, que también a veces reconocer cuando estamos dentro de la escuela que si nosotros no llevamos estas preguntas y no se los planteamos a los profesionales no están ahí en la situación, ¿no? Entonces vienen armando otra idea. Nos pasa también, necesitamos, algunos de nosotros decimos no podemos hacer las evaluaciones en el marco de la clínica si no miramos, no escuchamos lo que la escuela está planteando, porque es ahí donde este aprendizaje se da, no se da, con más dificultades, necesitamos estas miradas compartidas. Entonces, más de una vez los encuentros, o nos toca, ¿no? A los profesionales, poder ubicar y decir, esto que me propones es muy interesante, pero en la escuela no está siendo posible, no es por acá donde nos estamos preguntando. A nosotros nos pasan otras cosas, porque si no, recibimos muchas veces de la mano de profesionales, pero sumamente serios, una cantidad de recomendaciones que tienen una generalidad, ¿no? Pensado en clave de cuadro, que no es lo mismo que nos pasa a nosotros con ese sujeto, en esa situación, en esas interacciones que ofrecemos. Bueno, esa suerte de traducción supone ir acercándonos, ¿no? Y poder plantearle uno al otro las preguntas para ir armando conjuntamente ese problema del que describía Betty es una construcción, ¿no? Y pensar qué necesita ese otro para aprender es algo que necesitamos hacer desde todos los escenarios y espacios. Después en que decidamos, bueno, sobre este problema yo voy a trabajar así, nosotros en la escuela vamos a trabajar de esta manera y vayamos viendo y vayamos ajustando. Pero si no llevamos a esa conversación entre las miradas y las necesidades, las preguntas situadas, es muy difícil que algo de este trabajo compartido se genere de manera distinta, por lo menos acompañando la necesidad que nos plantea función educativa, ¿m? Con todas sus complejidades, ¿eh? Y entendiendo que acá es complejo. Entonces venimos a sumar a esto para traer nuevas lecturas, posibilidades.
Ahí No, Diana había un comentario. Ah, perdón, Bettina, dale. no, no, chiquitito, algo, ¿no? Que dijo Nomi recién, ¿no? Como a veces estas recomendaciones que son universales. Entonces son tan universales que no las podemos situar, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, y puede ser, digamos, ¿qué tendría de malo en todo caso ubicar, recortar una prueba, darle más tiempo? Suena absolutamente coherente y sumamente interesante para pensar, acompañar a un niño o niña que necesita otro tiempo, pero no hay pruebas. Entonces, deja de ser algo del orden de la conversación ahí, ¿no? Entonces, bueno, nosotros no tomamos pruebas en segundo grado, pero nos pasa esto, ¿no? Y a veces porque en esto también es interesante, cuando la práctica desde la escuela está a la espera de la solución del otro, eso también es responsabilidad de la escuela, ¿no? Entonces, si uno puede acercarse y preguntar, aunque sepamos que estamos en marcos epistémicos diferentes, pero estamos intentando, teniendo la misma intención de acompañar, ¿no? La trayectoria escolar de ese niño, al menos intentarlo. Un poco casi, ¿no? Cuando con este concepto de la confianza emancipadora, esta idea, ¿no? Cuando Cornu habla de la confianza, dice, es apostar a algo que todavía no sucedió, pero tal vez puede suceder. Tal vez pensarlo ahí, ¿no? En esta idea de intentar abrir ese diálogo que a veces parece que ya viene empaquetado y cerrado, pero es sumamente complejo, sí. Traigo otra cosa que me aparece que es los otros niños que están compartiendo y las otras familias que demandan también, porque ese tiempo de espera al que para hacer las preguntas, para pensar, para poner en práctica novedades, genera como un tiempo que nosotros también desde la escuela somos garantes de que esos otros chicos puedan seguir aprendiendo. Ahí también encuentro como eh, otras preguntas para seguir haciendo. Y esto que traes, Silvi, es como volver a poner en situación, ¿no? Porque no, digo, en otros espacios tal vez esto no se nos genera, pero en el espacio de lo escolar es con otros, es en lo grupal, ¿no? Hay algunas escenas bueno, todas las escenas, no las podemos mirar por fuera de esto y hay momentos que son sumamente complejos, ¿eh? Y en esto... por eso decíamos, sostenidos en el tiempo. Hay momentos que Betty hablaba de las estrategias de corte, momentos de construcción, momentos donde nos necesitamos más para dar vuelta y sostener. Es muy importante, me parece a mí, en esta sensación que marcábamos de mucha soledad o de mucha impotencia, de que hay momentos que es el docente el que se siente más interpelado, ¿no? Y en definitiva, todos hablan, todos piensan, pero el que tiene que estar todo el tiempo adentro del aula nos dice, ¿no? Con esta situación y con estos chicos, soy yo. Bueno, poder tomar eso y pensarnos cómo acompañamos más frente a la urgencia, cómo acompañamos en la emergencia, entendiendo que no le vamos a poder decir a ese otro, como decía Betty a partir de la viñeta de Ariel, que lo saco y se resuelve. Porque eso es una lógica, ¿no? Que también tenemos que empezar a revisar con los docentes y con los padres, esta idea de que todo funciona y de que nosotros podemos hacer que funcione. Bueno, justamente como dice Merie, en educación lo más común es que la cosa no funcione. Y cuando uno cambia, ¿no? Y pone este lente, este anteojo para mirar, dice, bueno, sobre esto que no está funcionando y sobre este padecer, porque sabemos que acá hay mucho padecimiento, bueno, ¿dónde puedo poner en este momento la posibilidad y dónde marco los límites? Y sobre eso sigo trabajando y lo ubico como este tiempo de trabajo, ¿no? Que tal vez no sean las mismas estrategias ahora, pero para este tiempo esto es lo que vamos a hacer. Y por supuesto lo vamos a ir revisando porque es largo en el tiempo, ¿no? Pero es muy importante ahí estar, sostener. No es la misma sensación cuando me encuentro solo con esto que cuando digo somos un montón, pero no un montón desde lo numérico, un montón pensando, sosteniendo, repartiéndonos, armando, ¿no? Generando Perdón. estrategias de prueba que No, van y haciendo. pensaba, ¿no? En el primer encuentro que tuvimos con Melina Arias, ¿no? Donde ella traía mucho de esto, y si no me equivoco, vos trajiste la misma pregunta o parecida. A ver, es cierto que, y la ley de protección integral, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer en la escuela, cuando pensamos en inclusión educativa, es alojar
a todos, a todas, a todos, no solo a ese niño que está desbordado, que necesita, sino a quienes, digamos, no es a costa de sus pares. Entonces, es cierto que a veces hay aulas que están como eh, irrumpidas, diría casi, por algunas de estas situaciones y que de alguna manera nosotros tenemos que poder garantizar que esos niños de ese grado estén aprendiendo a pesar de. Entonces, a veces, por supuesto que trabajamos para que ese niñito o niñita estén dentro del aula, pero a veces es afuera, a veces es un tiempo más acotado. Y aunque esto suene a que está segregándolo, en realidad está intentando encontrar tiempos de calidad de estar con otros, porque es cierto que es el derecho de este niño o niña, pero también el derecho de los otros, y esto es sumamente complejo. O sea, tal vez, ¿no? Por eso yo decía al principio, tal vez lo que vamos a agregar son más confusiones, ¿no? Que aclarar algunas cuestiones. Pero esto es la escuela, esta es la realidad. O sea, quienes estamos dentro de la escuela sabemos que esto sucede, que esto pone en tensión permanentemente. Y la solución no es aguántense hasta que pueda estar mejor, ni quédate afuera hasta que otra vez ese entre, ¿no? Sí, y Y es Silvi, complejo. me parece que en esto que trae Betty, de que esta pregunta es una pregunta que se repite y que se repite en todos los espacios, ¿no? Porque yo creo que ahí hay un nudo muy particular, ¿no? Que es el que en algún sentido pone en tensión todo este marco que nosotros intentamos presentar, ¿no? Porque es el que dice, ahí vuelve a aparecer esta lógica entre la singularidad y lo grupal. ¿No? Que ahí hay una tensión, que es una tensión que nos atraviesa en toda, y que creo que atraviesa toda esta perspectiva de la inclusión y demás, entre nuestros esquemas, los de siempre, los habituales, cada uno de los sujetos y lo que se arma ahí en ese colectivo, porque también ese padecimiento y ese sufrimiento de quien muestra su desborde, lo muestra en esa situación y muchas veces generado o potenciado por las condiciones de la misma situación. Entonces, nos pone mucho en tensión en qué pregunta hacemos ahí para tratar de no quedar atrapados en en eso que hay, como dice Betty, en ese real entre, bueno, ¿qué pasa con los otros? Este sujeto y los otros, este sujeto y cada uno de los que tiene que aprender. Por eso es un nudo de tensión central sobre el que hay que seguir trabajando y ahí aparecen todos estos viejos esquemas, los esquemas que tratamos de construir, la no resolución inmediata. Bueno, en ese entre es el que nos sigue como convocando a seguir trabajando, ¿no? Hay algunos comentarios en el chat y no sé, Diana hacía un comentario un poco más extenso. Y bueno, los que quieran, y Diana, te invito si querés comentar algo acá en el grupo. Si no, bueno, ahí no sé si Betina y Nami lo pueden ver. Y bueno, para compartir. Sí, generalmente mucha Hola, atención. Sí, sí, sí. hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, en realidad Eh, mi comentario venía más que nada por el tema de que actualmente tengo un nene que está en jardín y justamente tiene estas situaciones de desborde, ¿no? Una de las, digamos, inquietudes o la demanda de la escuela era cómo intervenir ante estas situaciones de desborde, ¿no? Entonces, me retrotrajo lo que ustedes trajeron hoy en el día de hoy es, bueno, ¿qué pasa con esas situaciones de desborde, ¿no? ¿Son periódicas? ¿Son las 4 horas? Y en caso de que sea así y no sean las 4 horas, ¿por qué se llega a esa situación de desborde, ¿no? ¿Qué es lo que pasa antes? ¿Qué pasa en el durante, ¿no? Yo hago mucho hincapié en eso, ¿eh? En cómo manifiesta el sujeto eso que le acontece, que no sabemos qué es porque es una situación de desborde, y qué le pasa después, o qué acciones se toman después, que nos invitan a esto, ¿no? A pensar junto con otros y a abrir espacios para problematizar, que es una palabra que también como que me internaliza, ¿no? En cuanto a profesional, en el sentido de esto, ¿no? De no hablar de un problema, sino de una problematización, teniendo en cuenta esto, que los sujetos son complejos y las circunstancias o los contextos situados, como ustedes dijeron, dentro de cada institución, en cada sujeto, en cada distrito, bueno, son modos de accionar diferentes. Así que la verdad que me interpeló un montón la clase del día de hoy porque me retrotrajo justamente con este caso clínico que tengo actualmente.
¿Sabés qué pensaba cuando te escuchaba y tomo esto que trajo Nomi de la corresponsabilidad que tiene que ver con esta idea de hacerse responsable de las decisiones que uno toma? Que esto no quiere decir que todas, que no haya que revisar, que no nos equivoquemos, que no haya que ajustar, que no haya que volver a mirar, que no haya que volver a preguntar, pero sí ser cuidadosos de quién tiene la culpa, ¿no? A veces deben haber escuchado esta frase millones de veces, quienes estamos dentro de la escuela, dice cuestiones como, esto le pasa solo en la escuela, ¿qué hacen ustedes? ¿No? ¿Qué hace la escuela? Puede ser que a veces sea la escuela un mayor disparador, porque la escuela tiene sus características, que estuvimos hablando, completamente distintas y una exigencia, ¿sí? Y nosotros naturalizamos que estar 8 horas con los mismos niños en el mismo lugar, haciendo las cosas que nos dicen que tenemos que hacer, fluye y es natural, y esto es absolutamente artificial. La escuela pide un enorme esfuerzo para poder estar y ser parte. Y hay niñitos que pueden hacerlo y quienes no, ¿no? No me nombraba, como en los últimos 20 años, la cantidad de situaciones complejas se multiplican, ¿no? Y uno podría mirar pandemia, mundo, contexto, otra vez volvemos a esta situación. Pero sí el ser responsables y corresponsables, y me parece que traes algo de habilitar las preguntas, lo cual no quiere decir que necesariamente uno pueda resolver, pero a veces uno puede anticipar. A veces uno se da cuenta que le pasa siempre que hay un cambio de horario. Ah, tengo que anticipar el cambio de horario. Le pasa mucho cuando entra tal docente, pero no tal otro. Estas miradas, estas pequeñas cuestiones nos permiten ahí tratar de pensar condiciones que habiliten, que no va a generar que deje de desbordarse mágicamente, ¿no? Pero sí en este trabajo compartido con otros, bueno, ¿qué condiciones podemos generar para que este desborde sea menor en la medida en que se van trabajando algunas otras cuestiones en otros espacios? No es magia, no estamos trayendo la solución al mundo, sino una forma de posicionarse frente a esto que nos sucede en nuestras prácticas, dentro y fuera de la escuela. Yo quería agregar algo que yo creo que a nosotros nos da como mucha clave para ir haciendo todo esto que tratamos de proponer, que tiene que ver con cómo a partir de las lecturas que los profesionales externos muchas veces nos traen, poder ir construyendo narrativa, ¿se entiende? O sea, no quedarnos, ayudar, porque hay una lógica también que está muy impregnada en las escuelas de rápidamente tomo esa palabra, esa categoría, esa sigla, ¿no? Y desde ahí defino, armo con la mejor intención, pero lo que queda anulada es la posibilidad de armar narrativa. Narrativa es eso que pone en juego esa mirada de cada uno cuando está haciendo ese entre, porque yo narro y miro en función de eso que nos va pasando cuando vamos transitando. Entonces, poder ir trabajando lo que nos va pasando es una manera de volver todo el tiempo a la situación, porque ahí estamos todos implicados en nuestra propia narración. ¿Se entiende? Entonces, me parece que ahí hay algo que podemos ir haciendo entre los profesionales, que es trabajar más sobre la construcción de narrativa, cuando se historiza, cuando se narra, cuando se trae la situación, ese otro tiene posibilidades de ir encontrando movimientos sostenidos en los que todos nosotros que estamos narrando junto con el otro, inclusive traer la narrativa del otro, ¿no? De ese otro niño, niña a quien estamos tratando de sostener y apoyar. Por eso digo, traducir entre tiene que ver con esto, construir esa narrativa sobre las situaciones que va a tener un montón de revisiones, pero que nos reúne. Y en ese reunirse ya no es la mirada de cada uno, ¿no? En su ámbito, adentro o afuera. Miren las terminologías, los profesionales externos, ¿no? Todo es como históricamente volver a ubicar. Así estábamos desde afuera. La invitación, nos parece a nosotras, desde esta idea de inclusión, es que algo tiene que pasar en las formas de intervenir dentro y fuera de la escuela, en ese encontrarse entre, inaugurando, haciendo, seguir construyendo algo distinto, más ligado, más singular y más tomando estas tensiones que, por ejemplo, trae Silvina, donde ese otro del que estamos pensando y narrando está con otros haciendo y es nuestra responsabilidad que pueda enlazarse con esos otros y con ese saber que la escuela le propone, ¿no? Porque esto tiene que ver con su propia constitución. Bueno, tenemos que ir cerrando. Tal vez dejo como una idea también de pensar que a veces las orientaciones
pueden pensarse en términos de grupo, porque hay orientaciones que sirven para un niño, digo, desde la clínica, y que pueden Ujú. servir para todos, entonces por ahí se puede hacer como un modo de trabajo en el aula que le va a servir a ese niño, por supuesto, pero que también puede habilitar la ayuda para muchos otros niños que también les viene bien, como por ejemplo la Ujú. anticipación de momentos, la organización de los momentos de trabajo, bueno, nada, eso como para pensar. Y bueno, muchas gracias, muchas gracias. Nos quedamos a la espera de bibliografía y del material que comentaron, Ok, que colegas me pidieron. Bueno, ahí en el chat Sí, pueden ver los agradecimientos, la, los comentarios de las colegas que agradecen esta clase y todo lo que han logrado organizar de una experiencia que es realmente sumamente compleja de abordar en el día a día. Así que bueno, muchas gracias y nos gracias a seguimos viendo. ustedes. Nos seguimos Seguimos viendo. gracias. encontrándonos. Eso. Exactamente. Gracias. Nos Gracias. vemos el Gracias a 23, ustedes. colegas. Gracias. Recuerden, próxima clase el 23 de julio.